2, Q. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Estrada y este es el canal de la comunidad de la Nueva Patria. Y como todos los días, en la noche ya se está haciendo costumbre esta edición para desvelados de todos nuestros países hermanos, a Bolivia, Argentina, Perú, Ecuador, México y todos los países que se van pues uniendo a estas transmisiones, igual latinos en Estados Unidos y Canadá. Bienvenidos a esta nueva edición nocturna, donde, bueno, tenemos invitados de varios países. El día de hoy voy a presentarles a un personaje de la vida política en Argentina. Él es el señor Raúl Padró, quien fue concejal de la capital federal durante 8 años, presidió la Comisión de Cultura en el Consejo Deliberante, fue presidente del Fútbol Excursionistas y es coleccionista de arte. También un tema que, bueno, pues a muchos de nosotros nos apasiona, y entonces, pues ojalá que este programa lo pasemos bien, podemos hacer las preguntas. Sobre todo, le comentaba al exlegislador Padró que nos gustaría un poco que retomáramos la historia del peronismo, cómo ha influido, qué significó para Argentina, y no nada más para Argentina, para muchos países, el peronismo, el que significó la figura de Perón. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el señor exlegislador Raúl Padró. Bienvenido a la Nueva Patria, señor exlegislador Raúl Padró. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Estrada. Un gusto estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ya por ahí vemos algunos conectados. Está Betty García, la señora de los Cielos. Y por favor, los que no han saludado, entren al chat a saludar, porque yo creo que vamos a pasar una noche muy nutritiva, por supuesto, a nivel de la historia, a nivel de política. No dejamos por ningún motivo, aunque sea de una manera más ligera, la cuestión de la política en nuestros países. Y vamos a empezar en materia. ¿Qué opina que Alberto Fernández dice ser liberal, progresista y peronista? ¿Qué opina sobre la figura de Alberto Fernández? El problema es que Alberto Fernández nunca fue peronista. ¿Por qué digo esto? No es una apreciación caprichosa, subjetiva o despectiva mía. No, hay que ver la trayectoria de Alberto Fernández. Alberto Fernández fue funcionario por ejemplo, de Alfonsín. Durante la gestión del presidente Alfonsín, que fue un socialdemócrata que ingresó al Partido Radical Irigoyenista a la Internacional Socialista, cosa que no tiene mucho que ver porque Irigoyen era nacionalista, no era socialista, no era internacionalista. No estoy haciendo calificativos a la concepción ideológica del nacionalismo, del socialismo, de ninguna manera. Estoy diciendo que son concepciones antagónicas, el internacionalismo con el nacionalismo. Bueno, Fernández fue funcionario de Alfonsín, de un Alfonsín que venía de ser abogado de conocidos terroristas de ultraizquierda, por ejemplo, el jefe del ERP, Mario Santucho. Alfonsín había sido abogado de Santucho. Así que él entroncó con ese grupo en ese momento. Después tuvo un periodo que fue administrador de una fundación fraudulenta aquí en la Argentina, que fue la fundación de Eduardo Varela Cid, que era un diputado nacional que tuvo que huir del país por las irregularidades en que había incurrido. El administrador era Alberto Fernández, nada más y nada menos. Otro dato, por ejemplo, para tener en cuenta, es que fue superintendente de seguros de Menem. Durante la gestión de Carlos Saúl Menem, fue el superintendente de seguros de la Nación. Él y el número 2 en esa gestión era este señor Moroni, que actualmente lo designó ministro de Trabajo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay acusaciones muy graves de que hubo un desfasaje de aproximadamente en esa gestión, durante el menemismo, de 1.200 millones de dólares. No es poco decir. Y esto fue denunciado por la izquierda en aquel entonces. Por ejemplo, por el diario Página 12, que dirigía Lanata en aquellos tiempos, Roberto Lanata. Diario que se había fundado con los aportes del terrorista Gorriarán Merlo, el que fue autor del homicidio de
de Anastasio Somoza, ustedes que están más cerca que nosotros de Nicaragua. Quiero decir, Fernández, bueno, había sido denunciado por Página 12 y hay un libro que lo caracteriza de cuerpo entero, que se llama Saqueo Asegurado, que fue escrito por Roberto Guzmán. Usted ve que Fernández permanentemente dice que él nunca tuvo denuncias penales. Esto es falso. Fernández fue denunciado y por Julio Nudler, que era columnista de Página 12, y lo denunciaron imputándole un daño a la República Argentina de 1.200 millones de dólares. Otro dato distintivo, le estoy dando hechos concretos, documentales de la historia, no estoy haciendo ninguna aseveración subjetiva. Otro hecho concreto es que Fernández integró las listas de Domingo Cavallo, que fue el famoso economista liberal durante la gestión de Menem, y después que generó la caída de la Rúa. Ustedes recordarán seguramente. Domingo Cavallo, cuando lo llevó a Fernández como diputado de la ciudad de Buenos Aires, legislador, integraba en esa lista, por ejemplo, una actriz famosa de la Argentina, llamada Elena Cruz, que era una defensora encendida de Videla. Y había también un coronel en esa lista, que hoy está prófugo por delitos de lesa humanidad. Se le imputan 15 homicidios y 15 secuestros. Y Fernández iba en esa lista con esos personajes. Y nunca dijo absolutamente nada frente a las críticas de la gran prensa en relación a la presencia de estos personajes que estaban imputados o que estaban caracterizados por tan grave actitud, la defensa de Jorge Rafael Videla, nada menos, el presidente de facto. Bueno, Fernández compartió todo eso, por eso que resulta contradictorio que hoy aparezca como defensor de los derechos humanos. Otro aspecto absolutamente que lo pinta de cuerpo entero a Fernández es la cuestión relativa al aborto. Fernández, durante la gestión de Néstor Carlos Kirchner, se dirigió al Papa Karol Wojtyła, más conocido como Juan Pablo II, diciendo que en absoluto en sus planes estaba la cuestión del aborto y que ellos, al contrario, trabajaban activamente para erradicar ese flagelo de la sociedad argentina. Esto está documentado en periódicos, en Página 12, en Tiempo Argentino, en revistas, en matutinos, etcétera, etcétera. No son observaciones subjetivas o arbitrarias o ocurrencias de nadie. No, esto es documental e incontrastable. Bueno, así hay una serie de circunstancias que demuestran la amoralidad de Fernández. Durante la campaña electoral dijo que era liberal progresista, y hace pocos días, en una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, dijo que él es más hijo de la cultura hippie que de las 20 verdades del justicialismo, y que es un socialdemócrata. Todos los conceptos que el peronismo fustigó duramente, más allá de cualquier crítica o cualquier criterio que se pueda tener en relación a la filosofía o a la ideología de estos conceptos. Quiero decir de que es un tipo que realmente no se lo puede juzgar porque nunca se sabe qué es lo que va a decir. Dice y se desdice permanentemente. En la campaña que hizo contra Cristina, cuando él apuntaló a otros candidatos opositores a Cristina que se abrieron del kirchnerismo, él sostuvo que el peronismo se debía a un debate. En esto tiene razón. Y dijo que el peronismo había sido conservador con Luder, liberal con Menem, neoconservador con Duhalde, progresista con Néstor Kirchner y patético con Cristina. Lo dijo en estos términos. Ahora, el problema es que él fue funcionario del conservador, del neoconservador, del liberal, del progresista y del patético. Esto demuestra lo que es Fernández. O sea, es una personalidad que además no está, yo creo, no está capacitada para ejercer la presidencia y sobre todo máxima en una situación tan compleja como la que estamos viviendo los argentinos. Claro. El tema de la deuda externa, porque es un tipo que primero no tiene formación para eso. Él era un operador de la política, era un personaje que estaba acostumbrado a las intrigas palaciegas, al manejo de valijas, a las trampas y la picaresca política, pero de ninguna manera al manejo del Estado.
Y evidentemente en los casi 7 meses que lleva de gestión, lo único que ha hecho es emitir moneda. Hay casi un 75% más del flujo monetario que estaba en el mercado. Así que esto es realmente grave y preocupante para el futuro de los argentinos y su ubicuidad en el marco mundial, sobre todo en lo financiero. Sí. ¿Usted piensa, o más bien afirma, que Alberto Fernández fue impuesto desde Washington? Bueno, esto no hay ninguna duda, porque esto surgió cuando se estalló el escándalo de Assange. Se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación masiva y de los medios tecnológicos de Internet de que Fernández, tanto Fernández como Massa, en su calidad de representantes y jefes de gabinete del gobierno de Néstor Carlos Kirchner, frente a la embajada americana, habían sido terminados siendo representantes de la embajada americana frente a Kirchner, a tal punto que saltó que Massa había afirmado, cosa que tampoco me asombra, de que Kirchner era un psicópata, un tipo intratable, capaz de hacer cualquier acción por más amoral que fuera, con solo conseguir sus objetivos políticos. Y de Alberto Fernández más o menos lo mismo. Se tiene conocimiento que está en Internet, pero esto no lo digo yo. Otro hecho que está documentado, lo dice John Podesta, que fue nada más y nada menos que el jefe de gabinete de Bill Clinton y jefe de campaña de Hillary Clinton, y tuvo un cargo más o menos algo así como secretario legal y técnico de la presidencia con Barack Hussein Obama. Y él dice que los hombres para gobernar la nación argentina, lo dice tanto John Podesta como Dan Restrepo, dos hombres de Estados Unidos, del Partido Demócrata, en su relación con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Dice que los hombres para manejar la nación argentina son en este orden, dice John Podesta: Alberto Fernández y Sergio Massa. Y para también conducir, dice Podesta, los destinos del movimiento nacional peronista. Con esto, ¿qué quiero decir? Que es un dato más incontrastable porque está documentado. En un momento en que ni sospechaba, era insospechado de que Fernández podía ser presidente de la nación, que tenía esta actitud y esta relación con el poder mundial, porque nunca tuvo ninguna presencia electoral relevante, nunca se pudo presentar una elección, nunca integró una lista para cargos selectivos, una sola vez con Domingo Cavallo, en el número 20 y pico, o 19, una cosa así, no recuerdo perfectamente. O sea, iba de relleno en la lista. Sí. Y esto pasó hace 15 años. O sea que es un personaje realmente que responde a otros intereses, porque si él se hubiera presentado individualmente en la pasada elección presidencial del 19 de la Nación Argentina, no hubiera sacado ni el 2% de los votos, ni el 1%. Es más, él constituyó un partido que lo denominó Parte, y ese partido nunca se pudo presentar ni siquiera para comuneros de barrio, ni para legisladores de ciudad, porque no tenía ninguna relevancia electoral en las encuestas, lo que pone en evidencia palmaria e incontrastable de que este tipo es producto del poder mundial. Y bueno, así es lo que estamos viendo cotidianamente y sufriendo minuto tras minuto, segundo tras segundo, durante estos 6 meses de gestión, donde todo es un desastre, una insensatez y un verdadero desgobierno. ¿Quién gobierna Argentina, ex legislador? Mire, yo creo que un poco Cristina, que está detrás de él. Aquí no hay equipo, no hay proyecto, no hay plan económico, no hay programa, e insisto, no tiene un equipo. Y creo que todo esto un poco se maneja desde arriba en su relación con la Embajada de Estados Unidos y el Partido Demócrata. Un hecho distintivo y también incontrastable, que pone en evidencia la situación, la circunstancia, es que ellos, que dicen que representan al peronismo, que es un movimiento nacionalista, popular, social, federalista, crítico del poder mundial y en particular de los Estados Unidos, que nació en controversia con Estados Unidos de Norteamérica,
que hayan puesto de ministro de Economía a Martín Guzmán, un discípulo de Stiglitz, un tipo del Banco Mundial. El Banco Mundial, todos sabemos que nació en Bretton Woods en 1948, es con el Fondo Monetario Internacional, y que son instituciones de poder mundial que actúan en consonancia. Esto pone también en evidencia palmaria e indiscutible, desde todo punto de vista, de que estos tipos representan al imperio. Y todas estas medidas que han tomado, por ejemplo, el tema del aborto, la Open Society, la fundación de George Soros, George Schwartzman más concretamente, o George Soros, de este personaje nefasto también, porque de quien conoce la historia de Soros sabe que es un individuo que poco tiene que ver con la lucha por la liberación nacional de los pueblos subdesarrollados del tercer mundo. Este es el mensaje de Lyndon Johnson en La Gran Sociedad, cuando decía que a los países subdesarrollados del tercer mundo había que enviar preservativos, diafragmas, anticonceptivos y esterilización sexual para evitar el crecimiento vegetativo de estos países. Y Perón, casualmente, en toda su campaña, desde el 45 hasta que falleció, hizo un cuestionamiento a la política de Estados Unidos en relación al crecimiento vegetativo, a la demopolítica que correspondía a estos países. Precisamente el peronismo está fundado en un concepto de soberanía política, las tres banderas: soberanía, independencia y justicia. Y la soberanía se concibe como la autodeterminación. Y Perón lo dice claramente: no hay autodeterminación si no hay población. Porque el Estado, ¿por qué está todo constituido? Por el territorio, el fin político y la población. Y un país despoblado es un país gobernado, que esto es lo que quiere el poder mundial. Y en la carta de intención lo volvimos a ver. Y es notorio también que está perfectamente documentado que muchos de los adláteres, funcionarios y ministros de Alberto Fernández forman parte de la fundación Open Society de George Soros, bueno, entre ellos Guillermo Filmus. ¿Cómo? Está donde quiera, ¿no? Los personajes que pertenecen a la Open Society, donde quiera se cuelan. Digo, no es de extrañar que estén metidos también dentro del gobierno de Fernández. Para usted, el legislador, ¿cuál ha sido el mejor gobierno o quién gobernó mejor? ¿El macrismo o el kirchnerismo? No, mire, son dos caras de la misma moneda. La prueba es que Cristina nunca fue detenida con Macri. El máximo beneficiario de la obra pública durante la gestión de Mauricio Macri fue Ángelo Calcaterra, no Lázaro Báez, el que está detenido. No, fue el primo hermano de Macri, Ángelo Calcaterra Macri, y el representante de los gobiernos de Néstor Carlos Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner frente a Oriente, frente a China, fue Franco Macri. Esto lo conocemos todos. Y hay episodios que son absolutamente distintivos de que constituyen lo mismo, que es una corporación, una cartera de negocios. Y por eso que Macri tampoco está detenido. Porque si hubiera tanta fobia, diferencia ideológica, sustancial, filosófica, de estilo de vida, de concepción, de cosmovisión, de ética, de moral, Macri estaría detenido. Ya le hubieran buscado la vuelta estos que son especialistas en los artilugios jurídicos para cambiar situaciones. Sin embargo, no han hecho absolutamente nada. Y las cargas que le endilgan, las imputaciones, las señalizaciones de caracterología penal, son cuestiones para cubrir la imagen nada más, que hizo radioescuchas, que no respetó el pago de determinados impuestos, pero no aparecen los verdaderos problemas que podrían poner en vilo la libertad de Mauricio Macri. Entonces usted ve que hay una complacencia, una interrelación permanente. Y después se ha visto en el caso de la pandemia que el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que dejó Macri, Rodríguez Larreta, prácticamente es socio de ellos, porque muchos de los funcionarios que designó Alberto Fernández en Presidencia de la Nación, sobre todo en el manejo jurídico del Estado, son tipos que tuvieron una relación directa, casi de socios con Larreta. De manera tal de que todo es una contradicción, un disparate, una inconsistencia. Fíjese que lo tiene, por ejemplo, a Gustavo Vélez ahí.
un tipo del Opus Dei, con su ex concubina, Vilma Ibarra, la hermana del destituido jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, que es del Partido Comunista, que no es ninguno de estos es peronista. Entonces usted me preguntaba primigeniamente, ¿por qué? ¿De dónde viene? Bueno, este tipo es cualquier cosa, no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, es un pancista, un oportunista, sin ninguna consistencia electoral, sin ninguna formación de ninguna naturaleza, porque dice disparates permanentemente de carácter historiográfico, conceptual y hasta jurídicos. Él que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Derecho, en Ciencias Jurídicas, que debería saber algo, bueno, confunde conceptos constitucionales ahora con esta cuestión de la intervención de Vicentín. No estoy defendiendo a Vicentín, quiero decir de que es un tipo absolutamente básico, arbitrario, inconsistente y anodino, una cáscara hueca que es utilizada muy hábilmente por el poder mundial para generar todas estas desgracias que están padeciendo los argentinos y que por la complacencia y complicidad de los medios de comunicación masiva, lamentablemente la sociedad está un poco inconsciente de todo esto. Y muchos creen que estos son representantes genuinos del movimiento nacional, popular, social, federalista y revolucionario que nos legó Perón y Eva Perón. Y esto no es así de ninguna manera. Me gustaría aquí tratar de atar un cabo. No sé si está enterado que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, estaba intercediendo o tratando de interceder para en la cuestión de la deuda de Argentina, para la condonación de una parte de la deuda, porque hay una relación estrecha entre Fernández y Andrés Manuel López Obrador, por lo menos como mandatarios, no sé más allá. Aquí a lo que me quiero referir es a esto, porque usted habla de que Alberto Fernández está respaldado por los demócratas en Estados Unidos. Y, por ejemplo, nuestro gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no precisamente es enemigo porque no se busca, él habla de contendientes políticos y no es muy amigo de las políticas de los demócratas en Estados Unidos. Aquí donde puedo ver el lazo de Fernández con los demócratas y la aversión de Andrés Manuel López Obrador hacia los demócratas. Y sabemos, por ejemplo, que los demócratas están detrás respaldando a Felipe Calderón, un expresidente de México que ha sido de los más nefastos gobiernos que hemos tenido. ¿Dónde puede entrar aquí o qué tan genuina es la relación entonces si Alberto Fernández está respaldado por los demócratas y Andrés Manuel López Obrador tiene aversión a este partido en Estados Unidos? ¿Cómo los une o si realmente es genuina esta relación de respeto, admiración? Mire, ellos juegan todas las cartas, son duales y múltiples. Decirles duales sería injusto. Por ejemplo, usted en relación a la pregunta que me hace, ellos llegan al gobierno en una actitud pública de adhesión y de coincidencia, podemos decir casi inconmovible y absoluta, con la República Islámica de Irán. Esto usted lo conoce, creo que debe ser público en el planeta. Fíjese que la primera disposición que toman en materia de política internacional es visitar el Estado de Israel. Sí. ¿Y van con motivo de qué? De la caída del campo de concentración de Auschwitz, en manos de los rusos, la caída, ¿no? Propinada por los rusos, que fueron los campos de concentración más cruentos y sanguinarios que registra la historia de la humanidad. Pero además, lo grave, que lo hacen en medio de un campo de concentración a cielo abierto que es Palestina, con la inobservancia y el silencio de las Naciones Unidas y de la política internacional y del poder mundial, porque nadie dice nada. Un acto de hipocresía plena. Fíjese las masacres, el genocidio, las matanzas cotidianas. Pero además, en la lista de legisladores nacionales por la capital federal, Fernández llevó a un israelí. Fíjese qué disparate eso, ¿no?
ni siquiera es argentino, un tipo que tampoco es peronista. Él mismo dijo que no es peronista, que es tosquista, seguidor del marxista Agustín Tosco, ya fallecido. Ahora, este personaje que llevaron en la lista, este israelí, de nombre y apellido Itai Hackman, integró en el año 2001 el ejército israelí en la cruenta matanza de la guerra de la Segunda Intifada. ¿Cómo es posible esto? Desde una perspectiva de un gobierno que adhería a la revolución islámica de Irán. Entonces, usted desde dónde lo analice, la política de Fernández y el equipo de Fernández, aparecen permanentemente estas contradicciones, estos disparates, como le señalaba recién en el caso del aborto. Perón se pronunció permanentemente en contra del aborto, no solo por razones humanitarias, por razones morales, por razones teológicas, metafísicas, religiosas, sino también por una cuestión existencial del Estado, la demopolítica, una nación que se está despoblando. No nos puede el poder mundial imponer la demografía. ¿Me explico? Pero claro, en el año 73, cuando, en el último gobierno, poco tiempo antes de morir, en el plan trienal económico, tiene páginas completas reprobando el aborto y propugnando una demografía de crecimiento para la nación, cuando se planteaba Argentina potencia. Desde todos estos puntos de vista, usted permanentemente encuentra estas contradicciones. Imagínese de que ellos llegaron al gobierno desde el punto de vista económico y financiero, fustigando duramente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y lo que primero que hicieron fue designar a Martín Guzmán, un discípulo de Stiglitz, al frente del Ministerio de Economía, que todavía no se le conoce gestión alguna. Le reitero, lo único que han hecho hasta ahora es emitir papel moneda. Están llevando la moneda argentina a la ruina. Agarraron el dólar con 59 pesos, está en 120, estuvo en 140 hace unos días. Dicen que en cualquier momento se va a 200. Y ahora han sacado una resolución de que los hijos y nietos de terroristas pueden comprar el dólar oficial, o sea, 70 pesos aproximadamente, y sacarlo al exterior sin ningún tipo de contralor. Todos verdaderos disparates, aberraciones, actitudes institucionales absolutamente inconsistentes y que están en contradicción flagrante con la Constitución Nacional, porque también, además de toda la legislación que transgrede en el orden económico, financiero y ético, es una violación a la Constitución en la medida que en la nación argentina no hay prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros especiales ni títulos de nobleza, todos los habitantes son iguales frente a la ley. ¿Cómo va a poner esta disposición tan arbitraria y aparte mezquina, amoral, vinculada al comercio, al negocio, a la utilización más corrupta de la cosa pública? Entonces esto lamentablemente, Fernández, nos guste o no, el que no quiera verlo es porque es ciego. Dicen que el peor ciego es el que no quiere ver, casualmente el refrán. Y acá hay mucha gente que no quiere ver ni escuchar. Por supuesto, imagínense que en un país de menos de 45 millones de habitantes, pues dice 45 que está en discusión, pero bueno, más allá, pongamos que somos 45 millones, que hay 30 millones de subsidios, 5 millones de empleados públicos, son parte interesada en un acto electoral, porque están viviendo sin trabajar, de todos estos beneficios que les conceden los que hacen un esfuerzo cotidiano, permanente, con la presión tributaria prácticamente más alta del mundo, del planeta. Entonces, esto se convierte en algo realmente insostenible desde todo punto que usted quiera analizarlo. Y claro, no aportan una sola respuesta. ¿Cómo? En este momento, ¿quién sería para usted el gobernante ideal en Argentina? No, mire, acá lamentablemente ha habido un proceso de reeducación mental y de lavado de cerebro desde los medios de comunicación masiva que son parte del problema conjuntamente con el Poder Judicial. Es otro de los grandes dramas que tiene la Argentina, la cuestión del Poder Judicial, donde han llegado todos los corruptos y todos los personajes que practicando el ejercicio de la cosa política no han tenido virtud para llegar a cargos ejecutivos notorios, relevantes, o a cargos legislativos. Como premio consuelo se los ha entronizado, se los ha instalado como jueces federales, jueces de instrucción penal, y entonces manejan la justicia Piacere. No hay justicia en la Argentina.
lamentablemente. Y después una inconsistencia desde el punto de vista técnico-moral que es absoluta, flagrante, inaceptable desde donde usted la quiere analizar. Entonces, en esta circunstancia, en esta situación, es muy difícil sacar el país adelante. Y además no han permitido que emerjan figuras políticas. Hechos cualquiera que saca la cabeza lo degradan, lo denigran, lo subalternan, lo mandan al sótano y encumbran, colocan en el pedestal, encumbran personalidades realmente corruptas. Tenemos un gabinete de segunda o tercera categoría del ex gobierno de Cristina Kirchner, por funcionarios que no reúnen las condiciones mínimas, y aparte que son complacientes con la política que nos ha llevado a este desastre, que fue lo de Mauricio Macri. Mira, hay un caso que es distintivo, que es la última designación de la presidenta del ANSES. Es una señora María Raberta, que es hija del secretario de Mario Firmenich, que se llama Mario Montoto. Este Mario Montoto es presidente de la Cámara Argentina de Comercio Argentino-Israelí, la Cámara de Comercio Argentino-Israelí. Montoto viajó con Patricia Bullrich, ministro de Seguridad de Macri, y con su esposo, Guillermo Yanco, para la Parece que hubo algún problema de conexión con el exlegislador Raúl Padró. Entiendo, por supuesto, a los suscriptores que están opinando, por supuesto que los entiendo. Y bueno, hay que escuchar y, por supuesto, si queremos rebatir alguna de las exposiciones de este personaje, del exlegislador, pues hay que exponerlo también, porque para eso estamos para dialogar. Sabemos que no todos son simpatizantes, es como pasa aquí en México con la oposición, ¿no? Que le encuentran defectos por donde quiera que quieran ver a Andrés Manuel López Obrador, y si no se los encuentran, se los inventan. Entonces, bueno, también es importante conocer a quiénes son estos personajes que están en contra y por qué, y si realmente esas denuncias de las que habla Padró prosperaron o le taparon a Fernández. Nosotros, bueno, desde México nuestra perspectiva es totalmente diferente, porque sabemos que de alguna manera está pues tratando de salvar a Argentina. Hace ya años que, por ejemplo, Alfredo Jalife comentaba que pues para Argentina iba a ser muy imposible salir de esta crisis. Pero vamos a ver, ya está aquí otra vez el exlegislador Raúl Padró, vamos a seguir escuchándolo, y sobre todo, bueno, también le comenté antes de que comenzáramos que esto más que todo, nuestras emisiones nocturnas, pues son un poco más relajadas, ¿no? Entonces, yo creo, vamos a escucharlo, ustedes tienen la última palabra sobre nuestros invitados y sus declaraciones. No soy yo quien los va a juzgar, porque obviamente pues se trata de platicar, como ya bautizamos la sección, Hablemos como Humanos. Entonces, pues vamos a escuchar en otro orden de ideas. También me gustaría preguntarle al exlegislador por qué se opone a la cuarentena que ha impuesto el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a escuchar. Mire, yo, Estrada, estimado Estrada, antes que nada, quiero ser claro en este aspecto. Todo lo que yo aquí manifesté está documentado. No hay ninguna expresión que sea subjetiva, facciosa, interesada ni partidaria. Por supuesto que tengo posición propia, no hay ninguna duda. Si no, no sería militante político. Pero quiero decir, todo lo que he dicho está documentado. No son ocurrencias mías, sospechas o suposiciones subjetivas. Quiero que esto quede claro. Con respecto a lo de la cuarentena, yo no soy anticuarentena. El problema es que aquí nunca hubo cuarentena. ¿Me explico? Y le voy a explicar por qué. Sí. En primer lugar, cuando apareció esta cuestión de la pandemia, el ministro de Salud Pública que designó Fernández, que entre paréntesis no proviene del peronismo, es un tipo que instaló Duhalde y que pertenecía al Partido Comunista, que se llama Ginés González García,
que militó siempre en el Partido Comunista, y que además fue funcionario del gobierno de Videla, del gobierno de facto en la intervención, en la auditoría de la intervención de los sindicatos de UTEDIC y UOCRA. Dicho esto, Ginés González García, cuando apareció el drama de la pandemia a nivel mundial, manifestó públicamente, esto también está documentado, circula permanentemente en internet como burla, pero es una burla trágica, que él dijo que aquí la pandemia no llegaba, dada la latitud geográfica en que se encuentra la nación argentina, y que en caso de llegar iba a ser muy leve, motivo por el cual no cerraron los aeropuertos. Y cuando dispusieron cerrarlos no hubo testeos. Sabemos de casos, pero cualquier cantidad, muchísimos, múltiples, frondosa estadística de casos que llegaron y los revoleaban para el resto del país, sin testeos, sin controles de ninguna naturaleza. Y después se decretó la pandemia hasta el día 19 de marzo del corriente año, como ustedes saben. Y resulta que los primeros días de abril, a los 10 días, sacó millones de jubilados y pensionados a la calle en plena cuarentena para cobrar sus jubilaciones y pensiones, sin ningún tipo de controles, sin mantener distancias, sin barbijos, sin asistencia sanitaria, sin baños sanitarios, sin un té caliente, un mate cocido, como dijeron ellos en campaña, que era necesario ese calor para evitar que se propagara el mal. Quiero decir, ellos sistemáticamente han violado la cuarentena, acto que aparece tanto el ministro de Salud Pública. Ahora se están cuidando un poco más en este aspecto porque hubo reacción, y reacción psicológica también se podría decir. Y Fernández fotografiándose por la calle, sacando selfies, fotografías, haciendo la demagogia habitual. Pero nunca hubo cuarentena. Y el propio Bernie hace escasos días lo ha dicho. Por eso ahora dicen una cuarentena estricta. O sea, 100 días de cuarentena que no hubo cuarentena. ¿Cuál es el objeto de esto? En primer lugar, acallar al Poder Judicial. En el camino han hecho verdaderas aberraciones. Han liberado violadores, corruptos, estafadores, con el cuento de que sufrían diabetes o que tenían algún problema de salubridad grave. Han acomodado causas. La inacción del Poder Legislativo, claro, en la conducción de la Cámara Alta del Senado la tienen a Cristina Kirchner y en la Cámara Baja lo tienen a Sergio Massa, dos complacientes, dos socios en el mismo negocio, en la misma empresa de destruir la nación argentina, sin lugar a dudas. Y no funciona porque ellos dicen que hay funcionalidad con los medios tecnológicos actuales. Fíjese usted cómo nos estamos comunicando nosotros, acá no hay que explicar nada, la gente tiene conocimiento pleno porque tiene uso de estos objetos. Sí. No actúa el Congreso como debería sesionar, por ejemplo. El otro día un periodista me dice, no, eso no es cierto, está trabajando. Poner una ordenanza, abrir la puerta y recibir un correo, eso no es funcionalidad del Poder Legislativo Nacional, que además son poderes autónomos. Un decreto de necesidad y urgencia es un acto administrativo desde el punto de vista jurídico. No puede ser violatorio de la Constitución Nacional. Han prohibido el tránsito, el artículo 14 de los ciudadanos, el tránsito. Para eso tiene que dictar estado de sitio, no lo han hecho. Fíjese usted que el artículo 14, le decía al presidente de la Constitución Nacional, lo dice claramente. Todo ciudadano tiene derecho a entrar, salir, permanecer y transitar. Y si esto no fuera así porque hay una cuestión de fuerza mayor, tiene que declarar el estado de sitio. El estado de sitio frente a un ataque exterior, una conmoción interior. Y esto no se ha tratado en el Parlamento en ningún momento con el cuento de la pandemia. Ahora fíjese usted, estimado Estrada, sí. Saca miles de médicos a trabajar, empleados de la salubridad pública, de la limpieza pública, de la limpieza de los hospitales, del transporte público, de la policía, de la gendarmería, de los bomberos, de la prefectura, de los expendedores de alimentos, de los productores de alimentos, de los supermercados, del transporte de alimentos. Y resulta que no pueden trabajar un puñado de diputados.
un puñado de jueces, un puñado aún más bajo de senadores nacionales, 3 por provincias en 24 provincias. Esto es un disparate que pone en evidencia la artera actitud del gobierno de manipular a piacere los cuerpos legislativos y el Poder Judicial, que es lo que están haciendo. El propio Ginés González García, fíjese usted, en medio de la crisis gastaron 3.000 millones de pesos en misoprostol para interrumpir el aborto. Y resulta que en los hospitales no hay gasas, no hay algodón, no hay alcohol, no hay agujas hipodérmicas, y gastaron 3.000 millones de pesos en esto. No, y por un acto administrativo, discúlpeme, por un acto administrativo, quieren violar la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 22, que acepta la vida desde la concepción, se define, tal como lo hizo el Tratado de San José de Costa Rica, las Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos del Niño. Claro, ese y ya será tanta legislación vigente en el mundo al respecto. Perdón, ese ya será un tema que hablaremos con quien corresponde. En este caso, yo pienso que para hablar sobre aborto, creo que las mujeres son son los personajes que pueden pronunciarse en este momento. Pero volviendo al tema de la pandemia, usted habla de que hubo un mal manejo y que ahora se está implementando una cuarentena estricta. ¿Cuál hubiera sido el escenario desde su punto de vista en cuanto al manejo de la pandemia? Bueno, pero esto no es ninguna ciencia, una cuarentena inteligente, protegiendo a los más vulnerables, a los mayores de edad, de 65 años, que son casualmente los jubilados, y las mujeres de 60, tomando medidas de salubridad pública profundas que no se han tomado en ningún momento. ¿Cómo no hay funcionaba el contralor de nada. Antes de Fernández? ¿Cómo? ¿Cómo funcionaba el sistema sanitario antes de Fernández? ¿Funcionaba al 100%? ¿No había corrupción? ¿No había compras a sobreprecio? ¿Estaba todo cubierto para poder atacar? Antes de Fernández, dice usted. Sí. No, lo de Macri tampoco es ninguna... El problema es que estamos ahora en medio de esta desgracia tan trágica, dolorosa e insostenible, porque la gente ya no tiene para comer. Los cuentapropistas, los que trabajan día a día, un albañil, un pintor de paredes, un cartonero, un peluquero. La gente no tiene para comer. Hay algunos que, bueno, esperan fin de mes y van a cobrar los beneficios del Estado, que es lo que manejan ellos. Pero acá hay un amplio sector de la sociedad que se encuentra totalmente en una situación de grave crisis, con el desamparo del Estado argentino, porque eso que venden por ahí, que están asistiendo la integralidad de la comunidad nacional, es absolutamente falso. ¿Me explico? Y lamentablemente, usted fíjese que los más vulnerables, que eran los que debían ser considerados y los que más son afectados por esta cuestión, que son los ancianos, los jubilados, los pensionados, fueron castigados duramente porque durante el macrismo se había probado que ellos cuestionaron en su momento la actualización, la movilidad automática del aumento de las pensiones y jubilaciones. Ellos lo congelaron. Fernández durante la campaña le prometió a todo el pueblo argentino 20% de aumento en sus salarios. Y en el mes de noviembre, el señor Daer, que es dirigente sindical, pero en realidad no es dirigente sindical, es un empresario, porque es otro de los graves problemas que estamos padeciendo en la nación argentina. Toda esta sarta de mentirosos que están ocupados los sindicatos y que son multimillonarios, ricos, y que no representan a los trabajadores. Los sindicatos han dejado de ser órganos de representación y actuación, como decía Perón, que debían armonizar la patria con el individuo. Y Saer pedía en el mes de noviembre, fíjese, en el mes de noviembre, cuando no habían concluido las elecciones, 150% de aumento. ¿Cuántos meses pasaron de noviembre? Ahora 7, 8, 9 meses y estamos en la misma situación. Y la inflación es terrible, irrefrenable. Entonces, con esto creo que queda claramente de que esto tampoco ha sido una cuarentena inteligente, porque estos más vulnerables, que ahí están los enfermos de cáncer, los oncológicos,
los diabéticos, los obesos, los ancianos y tantas enfermedades paralelas, no están siendo atendidos. Y en los hospitales están más muriendo personas por sus males naturales que por la pandemia. Con la pandemia llevamos 1.200 muertos aproximadamente, 1.100 y pico. Por eso Fíjese que acá en la Argentina morían 7.500 por año de accidente de tránsito. Por eso preguntaba. Entonces, por eso no íbamos a parar el país. En los gobiernos anteriores había sido efectivo. Por eso preguntaba si, repito, si el sistema de salud en Argentina antes había sido efectivo, antes de Fernández. Creo que lo que está haciendo, y desde la perspectiva que estamos viviendo desde México, creo que está tratando de reconstruir el país, y en 7 meses, obviamente, eso es imposible. Usted dice que el... ¿Pero qué es lo que, perdóneme, pero en qué reconstruye el país? Porque hasta ahora no ha reconstruido nada. No, al contrario, está todo más grave. Bueno, también déjeme decirle, digo, si en tantos periodos de gobierno no lo acabaron de destruir, pues en 7 meses reconstruirlo creo que es imposible. Entonces vamos viendo. No, bueno, pero usted me dice las medidas de reconstrucción. Dígame una de las medidas de reconstrucción. Una solamente. Nada más también comentarle esto. Fernández, usted dice que Fernández ha expuesto desde Washington por los demócratas, tiene respaldo de los... Pero realmente... No lo digo yo, pero perdóneme, Estrada, esto está en internet y lo dice John Podesta y Dan Restrepo a la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Ahora, si John Podesta miente, no sé, será una gran casualidad. A lo que iba era esto. Entonces, ¿el voto ciudadano en Argentina no valió? Es que el ciudadano no tiene conciencia de toda esta información. Si usted para a cualquier ciudadano argentino en la vía pública, ignora quién es John Podesta, ignora quién es Dan Restrepo, seguramente algunos van a saber qué significa el Partido Demócrata. La gente no sabe quién es Martín Guzmán ni quién es Stiglitz. ¿Me explico? Acá hay un gran problema también de concientización que lamentablemente está quebrado, como le decía al principio de esta charla, por la incidencia del sistema comunicacional, el lavado de cerebro que yo le decía, que aplican de una manera permanente e ininterrumpida los medios de comunicación masiva. Exacto, y creo que los medios de comunicación masiva tienen ahí una responsabilidad, sobre todo desde que el gobierno les concesiona las redes de comunicación para, de alguna manera, tapar o sesgar la información. Porque como y bueno, corren los sobres, corren las valijas, pues ya sabemos cómo es esto. Aquí hay una corrupción generalizada. La nación argentina padece un problema de amoralidad que no afecta solamente a la casta política, a la clase política. Acá es corrupta la clase empresarial, la clase cultural, la clase religiosa, porque fíjese, es la primera vez en la historia de la humanidad, creo, que religiosos católicos propugnan candidatos abortistas. Esto nunca se vio en la historia. Y no es una ocurrencia tampoco subjetiva, caprichosa mía. El tema del aborto, creo que no. Y le aclaro que yo no soy católico, Yo tampoco, pero repito, yo creo que ese tema... Me imaginé, si es socialista debe ser ateo. Por lo menos en este programa yo creo que quienes tienen la palabra sobre el aborto, primero que nada, pues son las mujeres. El miércoles... No, yo no comparto ese pensamiento, porque el hombre tiene derecho sobre la paternidad. Sí, sobre la paternidad. Usted lo ha dicho. Bueno, el hombre tiene derecho, porque el niño por nacer lo engendró una mujer y un hombre. No es una creación espontánea del sexo femenino. Entonces el hombre tiene derecho en esa sociedad conyugal o en esa relación sexual. No, por supuesto, digo, yo no soy proabortista, por supuesto, de ninguna manera. Ah, bueno. Pero yo creo que el tema tiene que ser primordialmente tratado por mujeres, porque son las que más están afectadas en ese sentido. En otro orden de ideas, me gustaría nada más comentar, el miércoles se cumple 46 años de la muerte de Perón. ¿Sigue habiendo peronistas en Argentina? Mire, el sentimiento popular, podríamos decir que es mayoritariamente peronista, pero la gente, la población, el pueblo argentino, no encuentra a quienes vayan a encarnar ese pensamiento, ese sentimiento, esa condescendencia con los valores fundacionales de la nación. ¿Me explico?
Entonces, lamentablemente, hay una difacción, hay una preocupación en la población y hay un conocimiento, la gente tiene conocimiento de esto. Y si no lo tiene, hay un sentimiento de la ausencia de dirigentes genuinamente peronistas, porque todo esto no tiene nada que ver con el peronismo. Yo le digo porque la gente, inclusive los que son antiperonistas, tienen conciencia plena y se dan cuenta de que más allá de sus diferencias, todo este cambalache kirchnerista nada tiene que ver con el peronismo. Es más, el kirchnerismo vino a reivindicar a los que Perón echó de la plaza, a los montoneros y la guerrilla terrorista, fratricida y criminal. Bien, ¿cuál es el legado digo, obviamente nosotros estamos hablando como mexicanos o como latinoamericanos fuera de Argentina? ¿Cuál es el legado de Perón a la política de la región, a grandes rasgos? Mire, Perón fundó toda su concepción en el concepto de soberanía política, y a la política tomando a Aristóteles como una rama de la ética. Y la soberanía es autodeterminación, y sin autodeterminación, sin soberanía política, no hay independencia económica. Claro. Y sin independencia económica, no hay justicia social, porque entonces no se puede repartir lo que no existe. Por supuesto. Una de las preocupaciones, sobre todo del peronismo, pues es poner a la clase trabajadora por sobre los intereses de cualquiera, ¿no? No, la redistribución del ingreso, planteó Perón. Sí. Perón no hace un planteo de clasista, de lucha de clases. Por el contrario, lo que formula Perón es la alianza de clases, donde haya una redistribución del ingreso justa y donde todos los sectores de la comunidad puedan participar activamente en la decisión del destino común del Estado, de la patria. Por supuesto, pero me refiero que le dio a un lugar preponderante, por ejemplo, al sindicalismo. Por supuesto, pero era un sindicalismo que no tenía obras sociales, por ejemplo. Las obras sociales no se las dio Perón, se las dio el dictador Onganía, Augusto Timoteo Bandor en su momento. Entonces, las obras sociales convirtieron a los sindicatos en verdaderos bancos, mesas de dinero, estructuras capitalistas, estructuras empresariales, y fueron alejando a la burocracia que las conduce de la representación genuina, digna, moral, ética, trascendente de sus representados. Bien. Bueno, pues hay muchas intervenciones de parte de los suscriptores. Me gustaría resaltar algunas nada más, porque pues hay muchas, de verdad. ¿Cómo no? Déjenme por aquí ver, estoy regresando, Dice, a ver, aquí había visto otras cosas. Vamos a ver. Gracias, La Nueva Patria, por darnos a conocer lo que pasa en otros países como los de América Latina. Está manejando muy bien la pandemia, refiriéndose a Alberto Fernández. Pese a que no recibí ningún subsidio de parte de este gobierno, no obstante, están ayudando a mucho a la gente carenciada, dice Doris Quispe. Dice, me apoyo a Fernández, no creo que sea servil al imperio. Roberto Antonio Mendoza, con razón el presidente Fernández no ha hecho grandes cambios en Argentina. Dice Ciencia y Teología, el problema de Argentina siempre será su arrogancia. Entonces no hay cambios en Argentina, pregunta Beatriz García. Los Kirchners les sacó del desastre económico con ayuda de Venezuela, dice Ciencia y Teología. Los mexicanos serán estafados por los argentinos. Ese país no sabe agradecer a nadie. Los americanos del sur conocemos a los políticos argentinos, dice Ciencia y Teología. Dice, Macri endeudó la Argentina por 100 años. Hola, tocayo, gracias por el invitado de lujo y calidad política. Estos señores, los que llevaron al desastre a la Argentina, dice, no aguanto a los farsantes. Buenas noches, Patria Nueva. Muchas gracias, Teología. Les repito, aquí vamos a tratar de escuchar a todas las voces. Ustedes saquen sus conclusiones. Sobre todo, a mí me importa muchísimo que tomemos, perdón, conciencia política, que eso es importante para conocer nuestras realidades, por lo menos, si no a nivel regional, sí de cada uno de nuestros países, y sobre todo
conciencia política para poder discernir entre una postura y otra, y sobre todo que no se convierta en algo como sectario, ¿no? Que creamos todo a pie juntillas sin cuestionar. Obviamente, yo sigo siendo López Obradorista, por supuesto, y estoy a favor de la democracia en nuestro continente. Creo que en ese sentido el exlegislador Padró también estará de acuerdo conmigo. Absolutamente, pero perdóneme, estimado Estrada, aquí no hay democracia, hay plutocracia, aquí manda el dinero. Si Sí, cualquier ciudadano ordinario, mire, yo todo lo que digo está documentado. Claro. Por ahí a alguno no le cae bien o no le gusta porque afecta sus conveniencias o intereses, sectoriales o subjetivos. Yo no respondo a ningún criterio de esa naturaleza. Eso creo que es el estigma degenerativo de la política. Por ahí empieza la decadencia. Pero más allá de eso, aquí cualquier ciudadano que quiera ser candidato no puede serlo. Porque ya desde la justicia electoral, cuando se habilitan los partidos políticos, es toda una trampa. Y después es insostenible el costo multimillonario que tiene una campaña electoral y el manejo de los medios de comunicación masiva apuntalando a los que financian a esos mismos medios. Claro. Mire, yo no me he aburrido de sostener lo que dijo un periodista histórico que se llamaba Gilbert K. Chesterton, el famoso escritor Chesterton, que dice: el periodismo es el arte de escribir al margen de los avisos. Y hoy lamentablemente estamos sufriendo eso de la peor forma, por lo menos en esta tierra, porque aquí solamente manejan la corneta y pueden pasar el aviso los que pueden dejar jugosos sobres debajo de los escritorios de los grandes periodistas y medios de comunicación masiva y estructuras comunicacionales masivas. Los demás están absolutamente aislados, sin posibilidad de tener ninguna trascendencia ni llegar a la conciencia colectiva de la comunidad. Poco a poco, digo, también es una lucha, ¿no? Por supuesto. Ya, digo, incluso ya olvidé lo que iba a comentar. Bueno, este punto sobre la plutocracia, creo que es algo que también se tiene que ir desterrando, ¿no? Y pues es poco a poco, por supuesto. Pero cada vez es más fuerte, estimado Estrada. Cada día que pasa está más instalado esto. Sí. Y la conquista de conciencias por el sobre. Porque si usted reparte subsidios, más bien que va a tener el beneplácito de esos beneficiarios del subsidio. ¿Me explico? Claro. Entonces, el votante no dirime, no es juez en un comicio, es parte de ese comicio, porque tiene su beneficio, vota en función de un beneficio, y este es otro de los estigmas más terribles y caóticos, más degenerativos que han inoculado en la conciencia de las sociedades, colectivamente hablando. Bien. Dice, ahora parece que Macri tarde o temprano va preso por las escuchas telefónicas. Hay una noticia, precisamente la estaba leyendo hoy en la mañana, sobre la cuestión de espionaje de Macri, que ya, bueno, retomaremos en otro momento. Bien, déjenme seguir leyendo lo que comentan aquí nuestros amigos. Con mucho gusto. Los participantes de la Nueva Patria. Jorge Porcel de Peralta, bienvenido. Aquí está Jorge Porcel. Bienvenido también, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Daniel, siempre llegando tarde. Jorge Porcel de Peralta, bienvenido. Saludos a todos los del chat. Doris Quispe, saludos. Jorge, déjame ver qué dice por aquí. Saludos cordiales, Caosfera. La crítica a las campañas electorales y a la plutocracia es consecuencia de la corrupción que aumentó el anteúltimo gobierno del kirchnerismo, dice Jorge González Valcarce, y que este gobierno puede aumentar, puede. Aquí, digo, también no podemos irnos por suposiciones, sino es que defienda precisamente el gobierno de Fernández, porque realmente no necesitaría estar viviéndolo en Argentina para poder opinar, pero por supuesto. Por eso les Mire, digo, más que gobierno, le diría que es un desgobierno. Ya. Esto es un desgobierno, lamentablemente, lo digo con profundo dolor. No olvide que yo desde los 14 años soy militante del movimiento peronista. Claro. Y siempre he sido peronista, no como todos estos que han participado de distintos matices de la política.
Porque Néstor Carlos Kirchner, perdóneme, Estrada, le voy a dar un dato interesante. Sí, Néstor Carlos Kirchner fue asesor del general Oscar Guerrero. ¿Sabía eso usted durante el proceso videlista? Y la hermana de Kirchner, que actualmente es gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, fue directora nacional de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social en la provincia de Santa Cruz durante el gobierno de Videla. Así que creo que no tienen autoridad moral para hablar de derechos humanos, cuando nunca presentaron un habeas corpus por ningún desaparecido. Yo he sido 41 días detenido durante el proceso militar. Los Kirchner ni Fernández no los vi nunca en ninguna parte. Creo que esto es otro dato documental incontrastable, estimado Estrada. Sí, por supuesto. Ya para terminar, ex legislador, digo, primero pues agradecerle que haya estado con nosotros y comentarnos. No, yo le agradezco a usted de poder divulgar estas verdades. Al contrario, y ojalá que no sea la última vez que esté aquí con nosotros, sobre todo porque para nosotros como comunidad de la Nueva Patria, que estamos tratando de crear este bloque latinoamericano informativo, pues es importante escuchar todas las voces, ¿no? Así no coincidamos de repente con algunas ideas, pero sí es importante sobre todo para concientizarnos a nivel político, porque por es lo que supuesto falta a nuestras sociedades, concientizarse a nivel político para que jamás, por lo menos en nuestra región latinoamericana, vuelvan a usurpar el poder, como está sucediendo en algunas partes, para que no sean manejados nuestros países por intereses de otras índoles, más que de la población, de nuestras poblaciones. Como último, ¿alguna reflexión, ex legislador, sobre... Mire, yo le quiero dejar un dato porque hay mucha gente que posiblemente, seguramente, no me conocen y pueden dudar de lo que yo digo. Durante el proceso menemista de 10 años, que usted debe tener un juicio claro y definitivo, que fue un proceso de entrega, un proceso de destrucción del aparato productivo nacional, que nos llevó, es parte de la ruina que estamos padeciendo. Los Kirchner fueron absolutamente sicarlistas. Aquí le decimos sicarlistas a los que eran felpudos, genuflexos frente a Menem. Yo era legislador y fui expulsado del Partido Justicialista por Carlos Menem por no haber votado a Jorge Argüello, presidente del Consejo Deliberante. Jorge Argüello después me dio la razón el tiempo y la experiencia que genera el tiempo, porque Jorge Argüello después fue diputado por Cavallo y por Macri, pero ahora es embajador de Argentina nombrado por Alberto Fernández frente a Estados Unidos. Ya. Déjeme nada más comentar aquí, dice Andrés González Balcarce, pero después verá una piba. Me parece que en ese tiempo, dice Doris Quispe, de Videla, Cristina era una piba. Bueno, parece que aquí hay dos personajes que tienen algo en común, su aversión a los Kirchner, ¿no? Pero bueno. No, Cristina, perdóneme, Cristina no era una piba. Cristina trabajaba en el estudio con Néstor Kirchner en tareas de usura, empleando la resolución 1050 de Martínez Dios en la provincia de Santa Cruz. Y Kirchner, yo no dije Cristina, fue asesor del general Oscar Guerrero, jefe de la 11ª Brigada de Infantería Mecanizada en la provincia de Santa Cruz. Y la cuñada de Cristina, Alicia, fue directora nacional de la Secretaría de Estado de Desarrollo Social durante ese mismo gobierno. Ya. Dice, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que dice el invitado sobre Alberto, con excepción del tema del aborto, donde las mujeres deben ser las protagonistas de la discusión. Yo estoy de acuerdo contigo, Tocayo, creo que sí. Dice Doris, gracias por el chat, saludos al exlegislador Raúl Padró, Andrés González Balcarce, y nunca hizo nada hasta que le convenía cuando era gobierno. Gracias a ti, Doris, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre apoyándonos. Y bueno, vamos acostumbrándonos también a ser críticos sobre todo, ¿no? Obviamente, fundamentando. Por eso les digo que es importante politizarnos, ¿no? Dice Thor, sí, Beatriz García, necesitamos conocer y cobijarnos entre todas las naciones latinoamericanas ante la expansión de los chinos y demás. No nada más en los chinos, digo,
hay muchísimos intereses, sobre todo, bueno, el sionismo está, yo desconozco de la política interna de Argentina. Thor, tienes mucha razón. Thor, en Daniel Tunupa, también yo desconozco mucho de Argentina y demás naciones del Cono Sur. Bueno, Perón, Estrada, sí, si adelante, me permite. Por supuesto. Perón decía que el enemigo, que es un concepto, digamos, novedoso, fue en la política, que no es novedoso, viene de Sanif de Alvedre y de Fab de Olivet, pero Perón lo tomó, que es el concepto de la sinarquía, de la confluencia de las fuerzas antagónicas para dominar a los más débiles. Y Perón decía que estaba constituido por 5 ramas: el demoliberalismo burgués capitalista, el socialismo internacional dogmático, sí, la masonería, el judaísmo y el Estado Vaticano. Y creo que hoy esto se ve más palmariamente que nunca. La confluencia de estas fuerzas antagónicas como daño a la autodeterminación de esos países subdesarrollados del tercer mundo. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está la reflexión. Y Perón dijo judaísmo, no dijo sionismo, que quede claro. Perón dijo judaísmo, porque el sionismo es un epifenómeno del judaísmo. Lo que es racista, segregacionista y despectivo con sus congéneres es el judaísmo, y me hago cargo de lo que digo, porque es una religión fundada en el concepto de pueblo elegido, una religión que propugna la endogamia y que considera a los que no son parte de ese pueblo como goim. Así que esto, en este aspecto, Perón fue absolutamente claro, cristalino y transparente. Bien, bueno, pues ahí está la reflexión del exlegislador Raúl Padró, al cual le agradecemos muchísimo esta lección, a final de cuentas, y sobre todo, digo, a partir de su visión y de su vivencia como argentino sobre lo que se está llevando a cabo en el país y pues sobre el tema de Juan Domingo Perón. Les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en este rato, que fue muy corto, sinceramente. Ya estaríamos hablando de otros sobre el mismo tema, pero desde otra perspectiva, sobre ideología, filosofía, etcétera, etcétera. Pero ya habrá tiempo, sobre todo para que nuestra comunidad pues se vaya también acostumbrando a que aquí, digo, aunque yo siempre les prometí que los programas de la noche iban a ser muy ligeros. Acuérdense, por ejemplo, en los primeros incluso terminamos hablando de nuestra juventud, de nuestros años mozos, pero yo creo que también vale la pena, ya que hay un poquito más de tiempo, de retomar un poquito y profundizar un poco más sobre estas cuestiones que son importantes para tomar conciencia de dónde estamos parados como países, como ciudadanos de nuestros países latinoamericanos. Les agradezco mucho, gracias a ustedes, a Thor, a Daniel, a Doris, a Ciencia y Teología, a Betty, que estuvo desde el principio, bueno, a tantos que han estado por aquí acompañándonos, muy agradecido, qué bueno que nos sigan acompañando y cada vez vamos a hacer siendo más en estas ediciones de la noche. Gracias, señor ex legislador Raúl Padró. Gracias a usted, Estrada, a sus órdenes, y un saludo a todos los mexicanos. Muchas gracias. Recibido y un saludo. Afectuoso saludo. Obviamente también al gran pueblo mexicano. Así es. Viva México. Buenas noches. Que viva, que viva. Que viva. Bye.